Hola chicos, nosotros estamos trabajando con el concepto de límite en la última guía práctica que les presenté, donde nos acercamos a este concepto a través de nociones intuitivas. Es decir, vamos a entender, observando gráficos, el comportamiento de funciones cuando me acerco a un valor de x determinado. En el primer ejemplo tenemos la función x al cuadrado menos 3x y vamos a estudiar qué ocurre con la función cuando me acerco al valor de x igual a menos 1. Me puedo acercar viniendo desde la izquierda y me puedo acercar viniendo desde la derecha. En esta tabla podemos visualizar que cuando x vale menos 1, hacia la izquierda tenemos valores menores a él y hacia la derecha valores mayores a él. Y la función f de x es y, es la gráfica, ¿sí? Se acerca, si vengo desde la izquierda, se va acercando cada vez más al valor 4. Y si vengo desde la derecha, ocurre exactamente lo mismo. Entonces, significa que la función tiende a 4, tanto por izquierda como por derecha. Bien, estos límites se llaman límites laterales y si sus valores coinciden, existe el límite. Continuamos entonces observando el gráfico de la función anterior, donde podemos observar que cuando x vale menos 1 me puedo aproximar viniendo desde la izquierda, viniendo desde la derecha, y que la función se aproxima cada vez más al valor 4. ¿Por qué? Si vengo desde la izquierda, la gráfica está acá arriba y se va aproximando cada vez más al valor 4 de y. Si vengo desde la derecha, ocurre lo mismo. Me acerco cada vez más al valor 4. Entonces, si estos límites laterales coinciden, podemos hablar de la existencia del límite. ¿Por qué? Porque el límite es el valor único, ¿sí? Es el valor único al que se aproxima la función cuando me acerco, tanto por izquierda como por derecha, a un valor determinado. La simbología entonces es límite cuando x tiende a menos 1 de la función es igual a 4. Y esto significa que incluye los dos límites laterales. Bien. En este ejemplo podemos entonces calcular algebraicamente el valor del límite reemplazando el valor al que tiende la x en la x, efectuando el cálculo, ¿sí? Reemplazamos, separamos en términos, resolvemos y podemos verificar que el límite es 4. En el siguiente ejemplo tenemos la función 3x al cuadrado menos 3 sobre x menos 1. Ya a simple vista observamos que el valor 1 no pertenece al dominio porque me anula el denominador, 1 menos 1 es 0, nunca el denominador puede valer 0. Entonces vamos a estudiar la función, el límite, cuando me acerco al 1, a ese valor que no pertenece al dominio, con valores menores y con valores mayores. Es decir, viniendo de izquierda y desde derecha. Entonces acá también nuevamente con una tabla de valores podemos observar que para valores menores me aproximo al 1 de x y la función se aproxima cada vez más al valor 6. Con valores mayores me aproximo viniendo desde la derecha y ocurre lo mismo. También se aproxima al valor 6. Entonces el límite es 6 porque los laterales coinciden. ¿Sí? La simbología es límite cuando x tiende a 1 de la función es igual a 6. En la siguiente función tenemos una función definida por partes. Para x menores a 0, la función es una función constante, vale menos 1. Si esta está semirecta, con un agujero en la gráfica, como el 0 no está incluido, la imagen tampoco, punto abierto en la gráfica, hacia menos infinito. Constante hacia menos infinito vale menos 1. Si x vale 0, la imagen es 0. Es este punto que está acá.
y para los valores de x mayores a 0, la función es nuevamente constante hacia más infinito y vale 1. Es esta semirrecta también, punto abierto porque no tiene el igual, no está incluido, hacia más infinito. Bien, vamos a estudiar qué ocurre con la función cuando me acerco al 0 tanto por derecha como por izquierda. Si vengo desde la izquierda, me acerco al 0, la función se aproxima, esta gráfica cada vez más se aproxima al valor menos 1 de y. Y si vengo por derecha, me acerco al 0 cada vez más, la gráfica también se va acercando al valor, pero en este caso 1. Entonces los límites laterales no coinciden, por izquierda vale menos 1 y por derecha vale 1. Entonces no existe el límite. Y acá tenemos toda la simbología, tanto por derecha como por izquierda. Y acá no podemos hablar de la existencia del límite porque los laterales no coinciden. Siguiente ejemplo, nuevamente una función definida por partes para x menores a 2 o para x mayores a 2. En 2 no está definida, entonces vamos a observar un agujero en la gráfica, ¿sí? Que es la que está acá. Entonces, para x menores a 2 tenemos la fórmula x menos 1. Para x mayores a 2, 3 menos x. Vamos a estudiar entonces qué ocurre cuando me aproximo al 2, tanto por derecha como por izquierda. Y en la gráfica observamos en el valor 2 de x un agujero en la gráfica, en la imagen, porque el 2 no pertenece al dominio, entonces la imagen tampoco. Se representa con este punto abierto. Me acerco al 2 viniendo desde la izquierda. La gráfica, la función es la que tenemos acá y se va aproximando cada vez más al valor 1 de y. ¿Sí? Si vengo por derecha, me acerco al 2 cada vez más y la gráfica la tenemos aquí, se aproxima cada vez más al valor 1 de y. Entonces, acá sí coinciden los límites laterales, izquierdos y derechos. El valor del límite es 1, ¿sí? Y lo podemos escribir en una sola simbología, con este 2, sin los dos simbolitos ni más ni menos. Incluye los dos límites laterales y es el valor del límite 1. Siguiente función, también definida por partes, para valores menores a 1, es esta fórmula y es esta curva. Menores a 1 tenemos esta curva. Para x igual a 1 tenemos el punto 3. Cuando x vale 1, la imagen es 3. Y para mayores a 1 tenemos esta semirrecta, ¿sí? Entonces, que tiende a más infinito. Bien, vamos a estudiar qué ocurre con la función cuando me acerco al valor de x1 tanto por derecha como por izquierda. En la gráfica vemos que si me acerco al valor 1 por izquierda, la curva que tenemos aquí, la función se acerca cada vez más al valor de y 0, ¿sí? Al 0 de y. Me acerco viniendo desde la izquierda. Y si vengo desde la derecha, la gráfica es la que tenemos acá, me acerco cada vez más al valor 0 también de y. Lo tenemos acá escrito simbólicamente: por izquierda vale 0, por derecha el límite también vale 0, entonces existe el límite y es 0 porque los laterales coinciden en un mismo valor. Siguiente ejemplo, función definida por partes. Tenemos la función 2 más x para valores de x menores o iguales a 3. La gráfica es esta semirrecta, estamos en 3. Para menores o iguales a 3 tenemos esta función, ¿sí? Y para mayores a 3, la función constante 5. Bien, entonces vamos a estudiar qué ocurre cuando me acerco al valor 3, viniendo por derecha y por izquierda. Si vengo desde la izquierda, el límite lateral izquierdo, la función se aproxima cada vez más al valor 5, ¿sí? Si vengo desde la derecha, me acerco mucho al 3, la función está acá arriba, se acerca cada vez más al valor 5 de y también. Entonces,
límite lateral izquierdo es 5, límite lateral derecho también es 5, coinciden y hablamos de la existencia del límite. Bueno, a continuación tienen toda la parte genérica, ¿sí? Con los diferentes casos que vimos recién en los ejemplos. Por último, entonces, tienen la actividad, que es completar los límites que están a continuación observando la gráfica correspondiente, ¿sí? Tienen f de x, g de x, h de x. Entonces, prestan atención cuál es la fórmula, la gráfica, la función y qué es lo que les está pidiendo. Por ejemplo, acá les está pidiendo para la función h de x, que es la última, el límite lateral derecho cuando x tiende a menos 3. Bueno, y así prestando atención en cada ítem. ¿Bien? Bueno, espero que lo hayan comprendido. Esto es práctica, no es muy difícil, pero en primer lugar lo que hay que comprender es observar gráficos y determinar el comportamiento de la función cuando me aproximo a un valor determinado de x. Bien, si esos valores coinciden los laterales, entonces hablamos de la existencia del límite. Si esos valores no coinciden, no existe el límite.